Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con vos. Muy bien, ya estamos en línea con nuestra próxima entrevistado. Está con nosotros Alejandro Marcos, con voz de este programa. Bienvenido, Alejandro, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Sí, Elisa, ¿cómo estás? Saludos para vos, la mesa y toda la audiencia. Me olvidé de decirle a la audiencia, quienes no te conocen, que sos un coach ontológico profesional, fundador y director de SEOP, y bueno, sos entrenador de líderes, entre otras cosas, pero es como que asumo que nuestra audiencia ya te conoce y te tiene familiarizada la voz, así que bienvenida con tu gente. Bueno, muchas gracias, es un placer esta columna mensual que estamos desarrollando, hoy un poquito con la voz tomada, así que aquellos que dudan, soy yo. Bien, muy bien. Bueno, el tema de hoy es alcances y reflexiones sobre la nueva normalidad. ¿Qué es esto de la nueva normalidad? Bueno, qué interesante. Esa es la pregunta de inicio. ¿A qué nos referimos, Elisa? Y le pregunto a la audiencia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando se habla con tanta certeza de nueva normalidad? Yo parto de la pregunta más que de la definición, ¿no? Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nueva normalidad? De que va a haber una manera de relacionarnos en términos a la distancia, lo que llama el distanciamiento diferente, los hábitos de higiene, los saludos, ¿qué va a ser? La atención en los negocios, en los comercios, en los bancos, los espectáculos que ya están realizándose, aprobándose, por ejemplo, espectáculos de teatro en auto. ¿Esa es la nueva normalidad? Es la pregunta que yo me hago. A mí me parece que cuando nos referimos a nueva normalidad, al menos me parece que la ambición conceptual no es simplemente una serie de cambios en el mismo contexto. Me da la sensación que el título es tan grande, lo de nueva normalidad, que me pregunto si no estamos queriendo hablar de una nueva sociedad post-pandemia cuando hablamos de nueva normalidad. Entonces yo te vuelvo la pregunta a vos, ¿qué pensás vos cuando hablamos de nueva normalidad, no? Qué buena pregunta. Sociedad post-pandemia, por lo pronto, me imagino que toda la globalización que existió físicamente en el mundo se restringe. Pienso yo, creo que se va a restringir por esto de que de repente hay fronteras entre países que empiezan a ser de vuelta vigentes y depende de cómo cada país está gestionando este tema de la cuarentena y del COVID, por ahí se traba el tránsito de uno a otro, pero la verdad es que no sé la respuesta a tu pregunta. Claro. Mira, es lo más, intelectualmente hablando, es lo más sincero y digo yo lo más conveniente, porque no sabemos qué hay del otro lado del túnel cuando salgamos, porque vamos a salir, tiempo más, tiempo menos vamos a salir, no sabemos qué hay del otro lado del túnel, y hablar sobre eso es mucha especulación. No sabemos lo que hay del otro lado del túnel, pero si me permitís, Elisa, sí sabemos lo que hay hoy, antes del túnel y aún en el túnel. Uh-huh. Si hablamos de una sociedad post-pandemia, a mí me gustaría mucho invitar a la audiencia a reflexionar, que nosotros no sabemos bien lo que va a haber después en términos de sociedad post-pandemia. Es más, yo tengo mis serias dudas de que tengamos un emergente de una nueva sociedad post-pandemia en esto que llama nueva normalidad, y puntualmente soy bastante escéptico respecto al emergente de una sociedad casi color rosa, ¿no? Como he escuchado en algunos postulados, en algunas personas, en algunos reportajes donde el virus va a tener como la fuerza de producir una revolución interior, ¿no? Donde vamos a un nuevo nivel de conciencia. Yo tengo mis dudas respecto a eso. Es más, me parece que el virus no tiene ni el poder revolucionario desde el punto de vista interior, ni el poder transformador desde el punto de vista social. Me parece que el virus nos encuentra como nos encuentra y muestra ciertas capacidades de respuesta y una enorme cantidad de incapacidades de respuesta. Pero volviendo al tema de la sociedad post-pandemia, yo te quiero dar en unos breves segundos un panorama de lo de hoy, para que entonces en la reflexión nos podamos preguntar
si esta situación coyuntural, emergente, que no ha sido la primera vez que en la historia de la humanidad hemos pasado por situaciones de este tipo, quizás lo que tiene de diferente es lo global, como bien lo decías vos, pero si nosotros tomamos rápidamente 4 autores, 3 sociólogos y un filósofo respecto a la lectura de la sociedad actual, que nos permita al menos abrir una puerta para decir, che, ¿será que la pandemia tiene la capacidad transformadora, revolucionaria para una nueva sociedad? Si nosotros partimos de un Zygmunt Bauman, un sociólogo ya fallecido, que hablaba de una sociedad líquida, donde se distingue el sujeto consumista, donde siempre corre para no llegar tarde. Si a eso le sumamos una sociedad del riesgo, que habló otro sociólogo también fallecido en 2012, 2013, ambos hace muy poco tiempo, llamado Ulrich Beck, que él hablaba de una sociedad del riesgo, donde el emergente de la sociedad del riesgo es un sujeto inseguro. Si nosotros nos vamos de la sociología a la filosofía y traemos los aportes de hace ya 8 o 10 años de un filósofo llamado Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio, donde el sujeto ya no es un sujeto consumista en su mirada, que no quiere decir que no lo sea, su énfasis no está en el consumismo, no está en la inseguridad, está en el sujeto del rendimiento que hace que sus proyectos sean proyectiles para sí mismo, Y si después termino, para dar solamente un pantallazo, en la sociedad compleja que plantea el sociólogo Edgar Morin, y él habla de que estamos en una sociedad compleja e irrazonable, y el sujeto es un sujeto confuso. Entonces yo devuelvo la pregunta a los que plantean una sociedad post-pandemia, como que esto tuviese la fuerza de reorganizarnos más allá de ciertos cambios coyunturales. ¿Cómo hacemos para, posteriormente a esta situación, superar el sujeto consumista de Bauman? ¿Qué hacemos con el sujeto inseguro de Beck? ¿Qué hacemos con el sujeto de cansancio de Han? Este rendimiento constante donde los proyectos se transforman en proyectiles. Y pregunto, Elisa, ¿qué hacemos con el sujeto confuso que vive en un mundo complejo e irrazonable? En síntesis, a mí me parece que no estamos ante el emergente, ante la posibilidad de una sociedad post-pandemia, porque una sociedad post-pandemia necesita no solo ser el subproducto de una crisis sanitaria, económica y social, sino que necesita líderes, mujeres y hombres, que puedan comprometerse con la sociedad en la cual vivir y convivir. Por eso soy un tanto escéptico. Sí habrá adaptación a ciertos cambios, sin duda, por supuesto, pero insisto, el coronavirus no tiene la fuerza revolucionaria y menos aún transformadora. Necesitamos seguir trabajando en expandir nuestra capacidad de respuesta ante los emergentes, pero en especial líderes, mujeres, hombres y mujeres, que sean capaces de comprometerse con esa sociedad en la cual se desea vivir y no simplemente esperar que venga un mundo color de rosa o con nuevos elementos post-pandemia, ¿no? A ver si te entendimos bien, Alejandro. Vos decís que la nueva normalidad de la que se habla, en el fondo son ciertos cambios quizás de hábitos, pero que no dan para hacer una nueva sociedad, una nueva transformación de algo que sea como algo de época, sino que simplemente hay como cambios de hábitos, como puede ser más alcohol de gel en los negocios, saludarse con el codo, o uso de barbijo, que no da para una transformación profunda como lo que hablan los filósofos o los sociólogos. Claro, me parece. Mirá, si vos me das 2 minutos para leerte algo, me das 3 minutos para leerte algo, y quiero, al leerlo, si me lo permiten, quisiera que la audiencia reflexione, que reflexionemos juntos cómo hacemos para que la nueva sociedad, la nueva normalidad se haga cargo. Por ejemplo, Elisa, voy a contar algunas situaciones en el mundo actual, en nuestra sociedad global y local, que conforman lo que yo llamo un desgarro del tejido social. Quiero contarte que el incremento de trastornos mentales como fobias, depresión, angustia, ataques de pánico, estrés improductivo, según recientes estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, existen 350 millones de personas con depresión, una frecuencia comparada con la década del 50 20 veces mayor. La depresión infantil, cosa que no se conocía hasta hace poco, emerge como un fenómeno desconocido. Las adicciones en todos los estratos sociales, con especial impacto en la juventud. El narcotráfico, a ver si la nueva normalidad se puede hacer cargo de tratar con las cifras multimillonarias,
siendo el negocio más rentable de la economía delictiva con 320.000 millones de dólares al año. Hay una escalada de agresión y diferentes formas de violencia, género, infantil, relacional, deportiva, con el femicidio descontrolado en el mundo. Podemos hablar de bullying y de grooming con los niños. La desnutrición infantil, con consecuencias en algunos casos irreversibles. África, Asia y América Latina son nodos de desnutrición cada vez más preocupantes. Si hablamos de pobreza, somete a 1.500 millones de personas en el mundo, donde la mortalidad infantil por la pobreza llega a 9 millones de niños por año y 500.000 madres mueren durante el embarazo o el parto. La falta de trabajo, Elisa, pero especialmente de empleabilidad, esto es dignas condiciones de trabajo. La corrupción, y con esto voy terminando, la corrupción estructural, especialmente en Latinoamérica, con diferentes rasgos y rostros. Pobreza estructural es un producto directo de la corrupción estructural. Según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas, ONU, el crimen organizado mueve cada año 870.000 millones de dólares, el 1,5% del PBI mundial. Si fuera un país, para que vos tengas una idea, esto sería uno de los 20 más ricos del mundo. El aún presente tráfico de humanos, trata de personas, según este organismo, el cuarto negocio más importante en términos de ingresos ilegales, con al menos 32.000 millones de dólares, y afecta a 2,4 millones de personas en el planeta, sobre todo mujeres. Y con esto termino. Me pregunto, ¿la nueva normalidad nos dará los líderes que hoy están ausentes todavía capaces de generar nuevas realidades? Sigue habiendo más gerentes que administran la crisis que líderes que crean la realidad en la cual queremos vivir. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nueva normalidad? ¿De algunos cambios en el mismo contexto o un cambio de contexto? Personalmente, creo que vienen cambios en el mismo contexto, pero no cambio de contexto. El cambio de época pasa por otro lado, el que requiere nuevas capacidades para ampliar nuestra superficie y capacidad de respuesta ante el cambio de época que ha emergido, ¿no? Qué desafío para esos líderes que si van a emerger, lidiar con todos esos problemas estructurales, ¿no? Sí, sin duda, pero es lo que le da la llave al líder, ¿no? Digo al líder, no al gerente, no al director, no al directivo, no al político de turno, digo al líder. El líder, acordate que se distingue por ser capaz de crear la realidad en la cual se quiere vivir. Uh-huh. Todos los movimientos independistas, de liberación, de adquisición de derechos, de crecimiento en la historia de la humanidad, fueron generados por líderes. Uh-huh. Me refiero a líderes mujeres, líderes hombres. El líder vive con la savia de crear el mundo en el cual quiere vivir. Entonces, sí, es cierto, son desafíos, pero es lo que le da sentido a su existencia, ¿no? Me gustó eso, terminar con un poquito de esperanza, Alejandro. Sí, claro, pero por supuesto, más allá de que no es que la esperanza es lo último que se pierde, más que como frase hecha, a mí me gustaría terminar que el escepticismo va en relación a esas frases hechas, uh-huh, no al horizonte. Los líderes tenemos la responsabilidad de ampliar el horizonte de posibilidades. Entonces, cuando yo les comparto lo que les comparto, es para poner los pies en la tierra y los ojos en la posibilidad. No esperemos detrás del otro lado del túnel que va a haber una nueva normalidad simplemente porque esto nos sacudió. El COVID no tuvo, en el rasgo más triste que es la muerte, no tuvo, ni está teniendo y ni creo que tenga la fuerza que tiene la muerte como para poder transformar nuestro nivel de conciencia. Entonces, eso es pies en la realidad, ojos en la posibilidad. Evidentemente estos sacudones llaman, mueven y conmueven a que hombres y mujeres podamos pensar en expandir el horizonte de posibilidades y comprometernos desde la esperanza, pero no la esperanza de los que esperan, la esperanza de los que hacen, porque esperar que haya una nueva normalidad donde las cosas sean mejor por esto es la esperanza de los que esperan, no de los que hacen. Así que tenemos un desafío enorme, ustedes desde su micrófono, cada semana, cada uno de nosotros que está escuchando esto del lugar donde está. Recuerden que pretender cambiar el mundo es un juego perdido quizás antes de jugarlo. Por eso cuando se habla de nueva normalidad con un nuevo mundo, ahora sí podemos cambiar el mundo donde nosotros vivimos. Quizás en Pehuajó, con conversaciones de este tipo, con líderes que se levanten a levantar la cabeza y mirar el horizonte y no solamente a administrar la realidad creada, quizás Pehuajó sea un Pehuajó diferente. ¿Pero por qué va a ser un Pehuajó diferente? ¿Porque una contingencia como el coronavirus lo va a dar a la luz? No.
No, va a ser un Pehuajó diferente en la medida que hombres y mujeres se comprometan con expandir el horizonte de posibilidades para la gente, las familias que viven en Pehuajó, la industria, el comercio, la socialización, y llegar a una sociedad que no niega que hay, como diría Bauman, una cuestión líquida, como diría Beck, una cuestión de riesgo, como diría Hahn, una cuestión de rendimiento constante. No vamos a negar esto, pero vamos a ubicarlo esto en el contexto de una sociedad que está comprometida con su propia sostenibilidad, ¿no? Espectacular. Vamos a ponernos en el lugar de los que hacen y no de los que esperan. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta columna una vez más. Un placer. Y saludo a la mesa y a todos los demás. Adiós. Bueno, y así pasaba con la contundencia de siempre Alejandro Marchesán en esta cita con vos, hablando de que la nueva normalidad va a depender el cambio de nosotros mismos.